todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a los 40 días de oración. Esta es la semana 6, significa que estamos en la última semana de los 40 días de oración. Así que si tienes tu devocional es la última semana y sí, lamentablemente como llegamos a los 40 días no es una semana completa, sino que tenemos algunos días, así que terminemos juntos y enfocados en lo que el Señor tiene para nosotros. Hoy vamos a trabajar el tema de una tarea incompleta todavía. Incompleta no es porque sea malo, sino simplemente porque todavía hay cosas por hacer. Dios continúa trabajando en todos nosotros. Entonces, hoy quiero preguntarte cuáles son las áreas en las que el Señor está trabajando en tu vida, que son áreas que todavía el Señor está limando, trabajando. ¿Cuáles son las áreas que necesitan atención? Puede ser el área de confiar en el Señor, puede ser el área de depender, de escuchar al Señor. Hay tantas posibilidades. Entonces, ¿cuál es el área en que ves en tu vida que todavía el Señor está trabajando y que necesita tener más atención? Puede ser un buen tema para trabajar en familia, especialmente en las parejas. Si no tienes idea, puedes preguntarle como siempre a tu esposo o tu esposa y de ahí ir a... esperemos que sea una buena conversación y no un tema de problemas, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando hayas terminado con eso, quiero invitarte a que leas la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 y 15. Tómate tu tiempo, léelo en la versión preferida y nos vemos en unos minutos. Espero que hayas podido tener el tiempo de leer la palabra de Dios y vemos que los protagonistas de estos dos capítulos son Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé eran misioneros, trabajadores que fueron enviados para contar las buenas nuevas de Jesucristo a otras personas que no lo conocen. Los que lo enviaron fue la gente de la iglesia de Antioquía. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 13. Y no fue porque dijeron, bueno, no sé qué hacer, sino que escucharon al Señor, al Espíritu Santo guiarlos y decir, apártenlos para la obra a los que los he llamado, y fueron enviados a contar las buenas nuevas de Jesucristo a las personas que no tenían acceso a saber acerca de Cristo. Entonces, Pablo y Bernabé en el capítulo 14 y 15 cuentan las historias de cómo Dios los usó para alcanzar a otros. Fueron en Iconio, hubieron muchas personas que creyeron en el Señor Jesús, pero habían otros que se opusieron y hubo complot y tuvieron que huir a Listra y Derbe y continuaron predicando las buenas nuevas. Pero de ahí fueron encontrados y Pablo terminó apedreado. Pero después vemos que Dios lo trae de vuelta y no sabemos, no hay muchos detalles, pero dice que los discípulos se reunieron y Pablo se levantó después de ser apedreado, aunque los que lo apedrearon pensaron que estaba muerto, lo dieron por muerto, lo dejaron ahí tirado y los discípulos vinieron, oraron por él y se levantó y regresaron a la ciudad. Nosotros también tenemos a otras personas que estamos enviando para ir a aquellos lugares que no tienen ningún testimonio acerca de Jesucristo. Como todos saben, tenemos historias para contar. Tú tienes historias para contar. Espero que tengas historias para que puedas contar con tu familia de cómo Dios te usó a ti para alcanzar a otros. Y si no, quiero que hoy pienses acerca de eso. Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Quiénes son las personas que no te conocen a mi alrededor o que tienen una mala imagen acerca de ti? Pero bueno, hoy seguimos trabajando juntos y pidiéndole al Señor Jesús que nos guíe. Como familia de la Alianza, tenemos muchos de entre nosotros a quienes el Señor también llamó y fueron enviados. Entonces la historia del capítulo 14 y 15 es muy aplicable para nosotros. Queremos que
hoy empezar a sentir el llamado, porque fuimos invitados, Dios nos invita en nuestro caminar con Cristo podamos estar, a poder estar involucrados en el alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo. Le permitimos al Señor Jesús que nos moldee y que a través de su trabajo en nosotros, que otras personas y el mundo alrededor nuestro conozca de Cristo. La iglesia en Antioquía sabía eso y escuchó al Señor Jesús, los envió a Pablo y a Bernabé y emprenden el viaje. En nosotros Dios continúa trabajando y siempre hablamos de este concepto de Gálatas capítulo 14, versículo 19, que dice así: queridos hijos, con quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Significa que Pablo está diciendo que no es que solamente escuchamos la palabra de Dios una vez y decimos listo, ya está, sino que el Señor trabaja desde que le decimos Señor, ven a mi vida, trabaja en nosotros y nos moldea más y más en la semejanza a Cristo, a ser como el Señor Jesús. Eso lo vemos también en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces invitamos al Señor Jesús que nos continúe trabajando e invitamos que por medio de Él otros también conozcan de su amor y de su bondad por el trabajo que está haciendo en nosotros. Entonces vemos en el capítulo 14 y 15 que no solamente Dios está trabajando en nuestra salvación, en moldearnos más y más a la imagen de Cristo, sino que también, así como como la iglesia está compuesta por individuos que son transformados a la imagen de Cristo, por supuesto que la iglesia también va a cambiar. Pablo y Bernabé, cuando son enviados a los apóstoles, empiezan a hablar y a dar argumentos y muestras de que la salvación en Jesús no es por medio de obras, sino por medio de gracia, de la gracia que hemos recibido, el regalo inmerecido de Dios. La salvación de la gracia revela la hermosura del Evangelio, ¿no es cierto? Lo particular y único del mensaje de salvación, que es el regalo de Dios para todas las personas, no solamente para algunos. Entonces la iglesia estaba trabajando este concepto porque había algunos adentro de la iglesia que estaban diciendo que tenían que seguir ciertos rituales y hay una tensión adentro de la iglesia y tiene que ser resuelta. Pablo y Bernabé dice que Dios no está discriminando a las otras personas que no fueron circuncidadas, y si Dios no hace distinción, tampoco deberíamos hacer distinción nosotros. Me pregunto cuáles son las cosas que nos están impidiendo alcanzar a los demás. ¿Cuáles son las cosas que están haciendo que el caminar con Cristo o el conocer a Cristo sea más difícil que lo que debe ser? No sé ustedes, pero a mí me encanta recibir historias y compartir las historias de cómo Cristo está alcanzando a las personas alrededor nuestro. Espero que puedas compartir las tuyas. Y si no, que también le pidas al Señor, Señor, úsame para alcanzar a otros. Este trabajar del Señor que trabaja en nosotros y nos moldea a su imagen, y la iglesia sigue siendo transformada. Vemos que su gracia también nos invita a que podamos alcanzar a las personas y a poder continuar el trabajo con las otras comunidades que están continuando siendo transformadas por el Señor Jesús. Vemos que cuando Pablo está contando las historias, hay un sentir de Pablo también que es una invitación a decir: el trabajo no está terminado.
porque ellos escucharon no significa que haya sido así. Entonces Pablo, vemos en el capítulo 14 que Pablo tiene este deseo de alcanzar a las nuevas, a aquellos que no han conocido al Señor Jesús todavía, pero también el deseo de volver a visitar a aquellas comunidades que ya han conocido al Señor Jesús y alentarlos en el caminar con Cristo. Porque así como Pablo está siendo también moldeado por Cristo, sufre los desafíos de seguir a Cristo. El seguir a Cristo no es un camino de rosas, sino es un camino de conocer más al Señor Jesús, y también tiene sus obstáculos. Entonces Pablo, cuando está hablando y en su testimonio de advocar por las comunidades que todavía no lo conocen y de no poner obstáculos, vemos que también Pablo, cuando le habla a la iglesia en Jerusalén, con la que va a hablar a los discípulos, Pablo trae semejante argumento para alcanzar a los gentiles, que Pedro se levanta también y continúa compartiendo la historia que él mismo experimentó de cómo Dios no hace distinción de personas y que quiere que todos conozcan a Cristo, ¿no es cierto? La historia es de la historia de Cornelio y su familia, que está en Hechos capítulo 10 y 11. Las historias importan, las historias son muy importantes porque vemos que en el día a día lo que Dios está haciendo. Pablo y Bernabé tienen historias, Pedro tiene historias, nuestros misioneros tienen historia, los líderes de la iglesia tienen historia, los grupos pequeños tienen historias. ¿Cuáles son las historias que estamos contando? Y aquí quiero hacer una pausa porque quiero animarte a que hagamos un esfuerzo en repetir las historias y contar las historias del trabajo que Dios está haciendo en nosotros, y no las historias que vemos todo el tiempo en la televisión. A veces llamamos a nuestros amigos para hablar de cosas que nos molestan o de lo que está sucediendo en el mundo, y parece ser que repetimos y amplificamos las malas noticias. Pero en medio de nosotros el Señor nos llama a compartir, repetir y animar los unos a los otros con las historias que Dios está escribiendo en la vida de otros. Las historias son importantes. Pablo y Bernabé cuentan las historias en el capítulo 14, 27 y 15, 3 de historias de personas que fueron transformadas por el poder de Cristo. El Sergio Pablo, el procónsul de Chipre, Elimas, que era que conoció a Cristo, los judíos de la sinagoga de Antioquía que creyeron en Jesús, gentiles en Pisidia, en Iconio. Y así como también las historias que son buenas, hay historias que son dolorosas, como por ejemplo los que se enfurecieron con Pablo y lo persiguieron por todos lados. También aquellos que se confunden las buenas historias de Jesucristo y lo mezclan con sus propias creencias, y Pablo y Bernabé fueron confundidos con dioses encarnados y por lo que estaban viendo que ellos hacían en el poder del Señor Jesús. Hay también grandes discípulos en la ciudad de Derbe que crecieron. Entonces son todas historias que Pablo y Bernabé contaban. Hechos 14:22 también nos dice que todas las personas que conocieron a Cristo también necesitaban que Pablo y Bernabé regresaran a las ciudades, fortalecieran a los discípulos y los animaran a permanecer en la fe. ¿Por qué? Porque en el avance del Evangelio hacia los que no lo conocen, no implica que todo esté hecho, sino que Dios continúa el trabajo en nosotros, la tarea inconclusa todavía, la tarea por terminar, por concluir hasta que Cristo venga, de ser transformados más y más a la imagen de Cristo. Y en estas historias Dios nos invita a participar. ¿Cómo participamos del llamado de Cristo
a alcanzar a otros. Nos unimos por medio de la oración, nos unimos por medio del dar, nos unimos por medio de escuchar las historias y de compartir las historias de salvación, los desafíos también, con aquellos que están a nuestro alrededor, y porque queremos y deseamos ver que Cristo sea conocido por otros. Ahora quiero que con el grupo que tienes, que compartas alguna historia de el avance del Evangelio en algún lugar que hayas escuchado. Tal vez leíste la revista de la Alianza con testimonios, tal vez escuchaste una historia hasta hace poco de cómo la gente fue transformada por el poder de Cristo. No sé qué historia, pero quiero que empecemos a repetir esas historias, porque si no, lo que repetimos son malas noticias y nos quedamos quietos sin hacer nada y nos perdemos de la invitación del Señor Jesús porque estamos rodeados de malas noticias. Y recordemos que el Evangelio es siempre buenas noticias de Cristo, aún en mi necesidad, aún en mi dolor, aún en momentos difíciles. El Evangelio siempre trae buenas noticias. Como tercer punto quiero hacer nota de que nos unimos a Dios en la misión que todavía está inconclusa, la gran comisión, hasta que todos hayan tenido la oportunidad de conocer a Cristo, de escuchar y responder. Entonces, porque hayamos hecho algo no significa que la tarea esté terminada. Entonces, ¿hasta cuándo seguimos? Seguimos replicando las historias, animando, fortaleciendo y orando, dando y yendo hasta que todos tengan la capacidad de escuchar y de responder a la invitación de Cristo. En Hechos capítulo 4 vemos que hay testimonio de que Dios abrió la puerta para que los gentiles puedan venir a la fe. El gentil significa la palabra etnos, que es igual a un grupo de personas, un grupo especial que todavía no conoce nada, diferente no conoce nada del Evangelio, de las buenas noticias de Jesucristo. Aún hoy en día, en cálculos muy conservadores, dicen que hay más de 4.000 grupos de personas que no tienen nada de acceso al Evangelio, que nunca han escuchado de las buenas noticias de Jesús. Mateo 24:14 y Apocalipsis 7:9 nos dice que la puerta está abierta. La puerta del Evangelio, de acceso al perdón del Señor Jesús está abierto, pero que la misión de Dios todavía está sin concluir. Estamos trabajando. Entonces la pregunta que siempre tenemos es, ¿estos pueblos llegarán a conocer a Cristo? ¿Cómo es que eso va a pasar? Dios abre puertas. Y estamos viendo testimonio de cómo Dios abre puertas de formas y en maneras y por medio de formas que no tenemos ni idea. Pero para eso somos, si tú no tienes una historia reciente tuya, te invito a que seas un socio en la misión. Por medio de la oración, por medio de contar las historias y por medio de dar, por medio de preguntar al Señor, ¿me está llamando a mí? Eso sería muy importante también. Queremos que todos seamos socios, unidos, un equipo juntos, que trabajamos dejando que el Señor nos transforme, que transforme nuestra iglesia y que nos use para alcanzar a los que no lo conocen. En el medio de la discusión de la salvación por fe, Santiago en el Hechos capítulo 15 del 14 al 18, Santiago cuenta la historia de una misión inconclusa. Usa el testimonio de Pedro, usa el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento, cita la palabra de Dios, que Dios restauraría la tienda caída de David, trayendo salvación a Israel. Y la misión tiene un gran alcance, pero aún está inconclusa. Significa que Dios nos está llamando, que la invitación sigue abierta, que hay gente todavía por alcanzar, que hay gente todavía por fortalecer, animar,
que nosotros necesitamos continuar recibiendo las historias. Lo que Dios hace, lo que Dios está haciendo, es invitarnos. Su obra continúa en nosotros, alrededor de nosotros y en comunidades que tal vez ni siquiera tenemos idea. Pero Dios se está moviendo. Dios está trabajando. En algunas comunidades el testimonio es tan alentador al punto de decir que Dios va delante de nosotros y la iglesia tiene que correr por detrás intentando ponerse al día con lo que Dios está haciendo. A veces estamos tan rodeados de malas noticias que no escuchamos las buenas noticias de lo que Dios está haciendo. Pero qué privilegio es poder saber que somos y tenemos la invitación por parte del Señor a unirnos a esta tarea increíble de alcanzar y de terminar la tarea para que todos puedan conocer a Cristo. Unirnos a los esfuerzos de las misiones que estamos teniendo, de los lugares en donde Dios nos está llamando. Así como la iglesia en Antioquía escuchó el llamado de Dios y envió a Pablo y a Bernabé, también Dios está llamando gente en medio de nosotros. Y queremos que tengan el soporte y la capacidad de poder ir, alcanzar con el mensaje de Jesucristo a las comunidades que todavía no lo han conocido, y queremos también que puedan ellos ser alentados. ¿Cómo trabajamos nosotros como grupo de las iglesias de la Alianza? Queremos servir a las comunidades. No solamente mandar un mensaje, sino poder servirlos, amarlos en el amor del Señor y poder llevar compasión, la compasión de Dios. La misma compasión que hemos recibido, pero de forma tangible, por medio de socorro en casos de desastre, por medio de desarrollo comunitario, servicios médicos, educación, iniciativas comerciales, y todo para poder demostrar de forma tangible el amor de Cristo. También por medio de eso vemos que cuando las personas conocen a Cristo, tienen que tener un lugar a donde puedan seguir en el caminar y en el crecer en Cristo. Entonces hay un mover de abrir nuevas iglesias, de multiplicar las redes de las iglesias, que puedan animarse los unos a los otros y poder continuar el crecer en el conocer a Cristo. Multiplicar los ministerios. Las oportunidades están ahí, las manos siempre son necesarias para poder acudir a seguir amando a las comunidades alrededor nuestro. Y por supuesto, el deseo es que la persona sea desarrollada más y más a ser como Cristo, a amar como Cristo, a servir como Cristo, a caminar como Cristo. Y como todos sabemos, esa es una tarea que Dios continúa en nosotros en el día a día. Hay muchos detalles que puedo continuar compartiendo con todos nosotros, pero quiero compartirte estas estadísticas para terminar. Que como iglesia de Alianza no somos una iglesia solamente aquí o en Estados Unidos, sino hay iglesias de Alianza en todos lados. Y como parte de la familia de la fe, no somos los únicos, ni los más importantes, ni nada por el estilo. Somos una familia en medio de muchas familias de la fe que están queriendo obedecer al Señor Jesús en cada paso. Pero somos parte no solamente de la Iglesia de las Alianzas en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Y quiero compartirte esto para animarte. Que cada 4 minutos hay alguien que ora para recibir al Señor Jesús. Decir, Señor, quiero que vengas en mi vida. Eso como testimonio del trabajo que estamos haciendo, del trabajo compartido en alcanzar a las comunidades. En cada hora hay 3 pacientes que reciben atención médica y en física, espiritual y a través de los ministerios de la Alianza. ¿Cómo es esto? Todo esto es por el trabajo sostenido, el trabajo unidos de alcanzar a los que no conocen a Cristo y de servir a los que más necesitan. Todos los días hay 43 transmisiones de radio para personas que no tienen acceso al Evangelio, sino solamente por medio de esto. Cada semana
hay más de 3.500 bautismos alrededor del mundo de personas que dicen, yo quiero seguir a Cristo. Cada mes hay 250 nuevos grupos o iglesias que están creciendo o uniéndose en la fraternidad de la alianza. Cada año hay más de 10.000 estudiantes que son capacitados, equipados y entrenados para el ministerio a través de más de 125 escuelas teológicas de la Alianza. Entonces, la pregunta para terminar, es el llamado de Dios para ti. Vas a unirte en la misión. Dios te está llamando a ti. Es un susurro que el Señor siempre nos trae, es una invitación. Imagínate que el Señor mismo te está hablando. ¿Harás lo que te pido, uniéndote a mí para terminar mi misión? ¿Darás con sacrificio para la misión, para alcanzar a los perdidos? ¿Serás un guerrero de oración por las personas que todavía no tienen acceso al Evangelio? ¿Ministrarás a aquellos a quienes se la hemos hecho difícil, aún en tu ciudad, en tu pueblo, en tu vecindario? ¿Estás dispuesto a servir a los pueblos del mundo que aún siguen sin acceso? Hoy dejarás que Dios continúe su trabajo en ti para hacerte más y más a la imagen de Cristo. Quiero animarte a que dejes que Dios avive tu disposición y tu deseo, tu pasión para seguirlo a Él en su misión inconclusa. Es nuestro deseo que la misión sea terminada, que todos conozcan a Cristo. Y para eso necesitamos que todos los discípulos de seguidores de Cristo estén juntos, unidos en la misión. Quiero escuchar acerca de ti. ¿Qué es lo que el Señor te está preguntando? ¿Qué es lo que estás respondiendo al Señor? Unámonos en oración, para que no solamente sea una respuesta mía o tuya, sino de todos nosotros, juntos para alcanzar a aquellos que Dios ama. Dios te bendiga.